El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas sentados y haciendo un azote de cordeles los echó a todos del templo, ovejas y bueyes. Y a los cambistas les esparció las monedas y les volcó las mesas. Y a los que vendían palomas les dijo: quitad esto de aquí, no convirtáis en un mercado la casa de mi Padre. Sus discípulos se acordaron de lo que está escrito: el celo de tu casa me devora. Entonces intervinieron los judíos y le preguntaron: ¿qué signos nos muestras para obrar así? Jesús contestó: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Los judíos replicaron: 46 años ha costado construir este templo y tú lo vas a levantar en 3 días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Y cuando resucitó de entre los muertos, los discípulos se acordaron de lo que había dicho y dieron fe a la Escritura y a la palabra que había dicho Jesús. Mientras estaba en Jerusalén por las fiestas de Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo los signos que hacía. Pero Jesús no se confiaba con ellos, porque los conocía a todos y no necesitaba el testimonio de nadie sobre un hombre, porque él sabía lo que hay dentro de cada hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y pues vemos, queridos, ese amor de Dios manifestado en su presencia entre nosotros. Su presencia en su ley, por ejemplo. Esa ley de la cual escuchamos, de los 10 mandamientos, que se nos mencionan hoy en la primera lectura del libro del Éxodo, que para el judío era muy significativo. La presencia de Dios para el pueblo estaba en la ley y los profetas. Recordamos hace unas pocas semanas esa imagen de Jesús en el monte Tabor con Elías y Moisés, la ley y los profetas. Y es que la ley, los 10 mandamientos, era tan importante para los judíos y lo es para nosotros. Y es muy significativo, porque cuando tú le das leyes, normas, parámetros a alguien en su vida, esa persona se siente amada, esa persona se siente que se ocupan de uno, quieren lo mejor para uno. Por ejemplo, los padres. Para los padres sería facilísimo dejar que sus hijos andaran por la calle, llegaran a la hora que les diera la gana. Y sin embargo, vemos que una manera concreta, maravillosa, en el cual los padres muestran su amor por sus hijos, es dándole parámetros. Tienes un curfew, tienes cierta hora para llegar a la casa, esto está bien. Entonces, qué importante. Y entonces con los 10 mandamientos, con el decálogo, con esas tablas de la ley que le da a Dios a Moisés en el monte Sinaí, ahí estaba la presencia, el amor de Dios palpable en esas tablas. Tanto
que en el Santo de los Santos, en el Templo de Jerusalén, se encontraba el Arca de la Alianza que contenía las tablas de la ley, esa presencia de Dios en su pueblo, esa muestra de Dios para su pueblo, de que era amado, de que Dios quería lo mejor para ese pueblo, de que era un pueblo elegido. Entonces, pues ahí, la presencia de Dios en sus mandamientos. Qué importante hoy en día, mis queridos, porque tristemente vivimos un relativismo, ¿verdad? Nada, todo está bien, ¿Cómo se siente, cómo te sientas, si no le hace daño a nada, un relativismo en el cual finalmente nos sentimos desamparados, nos sentimos confundidos. Porque es que el ser humano es tan volátil, hoy quiero esto, mañana quiero lo otro, hoy me viene bien esto, mañana me... Y sin embargo, pues, San Juan Pablo II nos dio esa encíclica hace unos años, The Splendor of Truth, el esplendor de la verdad, es decir, que nos decía que hay un bien y un mal, there's a right and a wrong, hay una manera correcta. Entonces, pues, qué importante es sentir esa presencia de Dios entre nosotros, como la sentía el pueblo judío, en su ley, en los 10 mandamientos, en los parámetros que nos da la Santa Madre Iglesia. Qué importante es sentirnos amados. El Señor está presente ahí en ese deseo que tiene de ayudarnos y encaminarnos en la vida y de tomar esos mandamientos y esos preceptos seriamente. There is a right and there is a wrong. Hay algo hay una verdad y hay una mentira. Entonces, la importancia, ¿verdad?, de buscar vivir en esa verdad. Y este tiempo de Cuaresma es precisamente eso, ¿verdad? De uno reflexionar, ¿cómo estoy viviendo yo en esa verdad? ¿Cómo estoy siguiendo yo esos preceptos de Dios en nuestras vidas? Qué importante, mis queridos, es hacernos esa pregunta continuamente. Y vemos igualmente que esa presencia de Dios se manifestaba para el pueblo judío en el templo de Jerusalén, el templo que hablaba de la presencia real. Era el lugar en todo el universo donde Dios quería habitar, en ese templo de Jerusalén. Y bueno, sí, se manifestaba en esas tablas de la ley que se encontraba en el Santo de los Santos, pero ahí estaba de una manera maravillosa esa presencia de Dios. Y era el centro de político, cultural, religioso de ese pueblo judío, de ese pueblo de Israel. Y hasta el día de hoy, ya sabemos que el templo, en el año 70, vinieron las legiones romanas y no quedó piedra sobre piedra de ese templo de Jerusalén. Y sin embargo, todavía de los lugares más santos que tiene el judío es una pared de retención, una pared que aguantaba la loma donde había sido construido el templo. Aguantaba la retention wall, así se le llama, pared de retención. Bueno, pues esa es la famosa Wailing Wall, que se encuentra ahí en Jerusalén. Así que hasta el día de hoy el pueblo de Israel valora enormemente la presencia de Dios ahí en ese lugar, que por supuesto ahora se encuentra The Dome of the Rock, que es una de las mezquitas más importantes del pueblo musulmán. Pero pues ahí estaba, ¿verdad? Ahí estaba la presencia de Dios en ese templo. Y el Señor pues va a Jerusalén, como lo había hecho durante su vida tantas veces, con su familia. Como buen judío tenían que ir a ofrecer sacrificio, a encontrarse con esa presencia de Dios maravillosa en el templo de Jerusalén. Y hoy escuchamos en el Evangelio como nuevamente entra Jesús en el templo de Jerusalén, esa presencia
de Dios entre su pueblo. Y Jesús utiliza estas palabras tan fuertes. Están haciendo de la casa de mi padre un nido de ladrones, un den of thieves. Es decir, qué triste, mis queridos, cuando vemos el mal uso de las cosas lindas y buenas que Dios pone en nuestras vidas. El mal uso. En este caso, el templo, que era la presencia de Dios, que se había convertido. Y hay que tener cuidado, hay que tener cuidado de no estar apuntando el dedo y mira aquella gente, ¿no? Porque ahí estamos todos, ahí estamos todos. Pero tristemente, aquello que era la presencia de Dios entre su pueblo, se había convertido en una avenida para sacar ventaja, para sacar ventaja de ese templo. Dicen los historiadores que hay dos eventos en la vida del Señor que broke the camel's back, dos eventos que llevaron ya finalmente a los líderes a decir hay que acabar con este hombre. Uno era la resurrección de Lázaro. Si Jesús era capaz de resucitar un muerto, ¿qué no podría hacer? ¿Y cómo qué pueblo no podía arrastrar con esa? Y el otro es este momento cuando Jesús, porque se piensa que hay una buena posibilidad de que algunos de los oficiales pues estaban skimming off the top, como dice el dicho en inglés, ¿no? Estaban cogiendo su lasquita de todo el negocio, de todo lo que se estaba vendiendo, cambiando, etcétera, etcétera. Pues algo de eso les entraba en su bolsillo. Y como bien sabemos, no me toques el bolsillo, cualquier cosa, pero no me toques el bolsillo, ¿no? Entonces, esos dos eventos, uno fue la resurrección de Lázaro, pero la otra, este momento en el cual el Señor les toca el bolsillo, vamos a decir, Pero vemos cómo efectivamente, si no tenemos cuidado, esa presencia de Dios entre nosotros, que fácilmente we miss the boat, se diluye, le buscamos la quinta pata al gato. Entonces, qué importante. Esto mismo que estamos viviendo en el mundo actual, por ejemplo, con la teoría del género. Todos sabemos que somos templos del Espíritu Santo. Y Dios nos creó de una manera perfecta. Y nos creó varón y hembra. Y eso está en el Génesis. Entonces, diluir eso, confundir eso, quererle encontrar la quinta pata al gato en algo tan perfecto como es la creación. Ahí vemos cómo igualmente, qué fácil esa presencia de Dios entre nosotros, que es el ser humano, hombre, varón, hecho unos para los otros, que el fruto de ese amor son los hijos. Qué fácil hasta algo tan sagrado, pues igualmente se puede diluir, se puede confundir. Entonces, la importancia de valorar, de tener un gran sentido, un gran celo por esa presencia de Dios entre nosotros, en toda la creación, pero muy importante en el ser humano. Y valorar y defender esa creación perfecta que es Dios. Y pues, aunque, vamos a decir, ya el templo de Jerusalén, que era el símbolo de la presencia, de hecho, la presencia de Dios entre su pueblo, aunque ya ese templo no existe, pues tenemos esa nueva y maravillosa presencia real, palpable, visible de Dios entre nosotros. Y Jesús mismo se refiere a eso, cuando se refiere a sí mismo. Destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. Entonces ese nuevo templo de Jerusalén, si queremos llamarle así, esa presencia real, palpable, maravillosa de Dios entre nosotros, se encuentra en Jesucristo. Dios hecho hombre, Dios hecho ser humano, Jesús que permanece entre nosotros,
como nos prometió. No los dejaré abandonados, no los dejaré solos, no los dejaré huérfanos. Estaré con ustedes todos los días hasta el fin de los tiempos. Y lo hace el Señor en los sacramentos y en la Eucaristía por excelencia. Cuerpo, sangre, alma, divinidad. Entonces, pues, mis queridos, esa es la buena nueva. Quizás no tenemos el templo de Jerusalén, ni sabe Dios, a lo mejor un día se reconstruye, solo Dios, pero sí tenemos esa presencia maravillosa, real, palpable, visible de Dios entre nosotros, que estamos llamadas a valorar, a glorificar a Dios en la Eucaristía, esa presencia real, pero también no solo en la Eucaristía, donde Dios se encuentra por excelencia, sino, por ejemplo, en el ser humano, templos del Espíritu Santo. Igualmente estamos llamados celosamente, como lo hizo Jesús en este momento con el templo que estaba siendo azotado, confundido, mal utilizado. Pues de la misma manera, el ser humano, celosamente cuidar para que no sea confundido, mal utilizado, menospreciado. Que así sea. Profesemos nuestra fe. Creo en un solo Dios,